El tema de hoy tiene que ver con la Amazonía y la Antártida como reservas de la biodiversidad del mundo, las áreas naturales protegidas por el Estado, parques, santuarios, reservas naturales, reservas nacionales y también área de reconocimiento internacional, ¿no? Entonces, empecemos con lo que viene siendo la biodiversidad del mundo, ¿no? Una reserva importante que tenemos a dos zonas que también, de alguna u otra manera, están muy ligadas al Perú, ¿no? ¿Y qué son estas reservas de biodiversidad del mundo? Estamos hablando de zonas importantes del planeta. ¿Por qué? Porque tienen un valor significativo para este planeta por el que tienen la reserva de agua dulce más importante. Hablamos de la Amazonía, ¿no? La que compartimos alrededor de 8 países. Y tenemos la Antártida, ¿no? Que se habla que es una torta partida para varios países donde ellos tienen la capacidad de poder hacer estudios e investigaciones. Vamos a ver que también estos dos van a regular el clima mundial y van a poseer una riqueza de diversidad biológica. ¿Por qué el clima mundial? Porque estamos hablando sobre todo de la Amazonía, ¿no? El gran sumidero, el que va a proteger y nos va a favorecer dándonos oxígeno, ¿no? Y hablamos también de la Antártida porque vamos a reconocer que su clima, ¿no? Sus nubes, su atmósfera es translúcida, que le va a permitir al hombre poder realizar investigaciones con respecto al clima, ¿no? Diversidad biológica también lo vamos a tener, sobre todo en la Amazonía. En la Amazonía vamos a ver muchas especies que van a estar alrededor de estos países. En la Antártida vamos a reconocer a uno muy importante, el famoso krill, ¿no? Entonces, si entramos a la Amazonía, esta se va a ubicar en la parte central, septentrional, ¿no? Septentrional de América del Sur. Su extensión viene de 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Es una amplitud extensa, ¿no? Va a comprender territorios de 8 estados, incluyendo la Guyana francesa, ¿no? ¿Qué estados? Estamos hablando de Perú, Bolivia, Brasil, Surinam, Venezuela, Colombia y Ecuador. Es demasiado extenso, diríamos nosotros, la Amazonía, ¿no? Una de las características que va a manejar esta Amazonía va a ser que va a tener el 20% de agua dulce y va a contener la mayor cuenca del mundo. Miren, si hablamos de la mayor cuenca del mundo, tan solo en el Perú se habla de 6 cuencas. Imaginemos en cada parte de estos países cuántas cuencas podría tener, ¿no? Tiene también la más de la mitad del bosque húmedo tropical. Hablamos que esta zona, al estar cercana al Ecuador, tiene un clima tropical y a la vez húmedo por la presencia de precipitaciones, ¿no? Aquí vamos a ver qué cosa se va a concentrar la mayoría de biodiversidad tropical, ¿no? ¿Qué hablamos de biodiversidad tropical? Animales, ¿no? Que van a estar caracterizados por vivir en esta zona, ¿no? Tenemos que es la región continental que tiene más oxígeno, que produce más oxígeno, ¿no? Recordemos que las plantas, los árboles, mientras que nosotros no aspiramos, respiramos el oxígeno y botamos el dióxido de carbono, los árboles es todo lo contrario, ¿no? Ellos aspiran, absorben el dióxido de carbono y botan el oxígeno, que nos sirve bastante para que nosotros de alguna manera podamos no existir de buena manera, ¿no? Entonces, vamos a ver que también va a tener una gran diversidad cultural, porque esta diversidad cultural hablamos sobre todo de culturas que están muy alejadas de la civilización, ¿no? Y estas se van a mantener en esa parte de la Amazonía, escondidos, ¿no? Pueblos que todavía el hombre no ha llegado o pueblos que todavía no han dejado del todo que la civilización, digamos, ingrese a sus tribus, ¿no? Con respecto a su legislación, hablamos que en 1978 se constituye un tratado de cooperación amazónica, ¿no? El famoso OTCA, Organización de Tratado de Cooperación Amazónica. En este, integraban sobre todo Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana
y Surinam, ¿no? Estos países, de alguna manera, habían creado algún tema de leyes para el tratado y el cuidado de esta Amazonía, ¿no? Su objetivo, sobre todo, era promover el desarrollo armónico de la Amazonía, ¿no? Promover, sobre todo, también el desarrollo de los pueblos que se situaban en esta zona. Era, de alguna manera, este tratado ha ayudado a que las personas, ¿no? O pueblos se mantengan alejados de todo lo que viene siendo alguna parte de lo que es la contaminación, lo que es la civilización y manteniendo sobre todo su orden, ¿no? Vamos a mencionar también, ¿no? Con respecto a las amenazas de la biodiversidad, ¿no? De la Amazonía. Una de las grandes amenazas va a ser el tema de la deforestación, ¿no? Sobre todo desde los años de 1985 hasta el 2020. Se habla de una gran pérdida de 74,6 millones de hectáreas de bosques, pero solamente hasta el 2020 estamos mencionando. Actualmente se va viendo de que siguen deforestando de manera incontrolada, ¿no? Por otras amenazas como las concesiones mineras, ¿no? El tema de la extracción del petróleo, ¿no? La extracción del petróleo lo vamos a tener sobre todo en la parte de Loreto, ¿no? Concesiones mineras que hablan de toda la parte de la selva, ¿no? Esta que también se ha extraído de parte de los ríos y también de alguna manera deforestando los bosques. Tenemos la construcción de carreteras, una de ellas, por ejemplo, estamos hablando de la bioceánica, ¿no? Pero otras construcción de carreteras que también han permitido de que se pueda hacer un traslado de estas actividades que se realizan en esta parte, ¿no? Tenemos la expansión de la agricultura, esta agricultura de monocultivo, ¿no? Que está, sobre todo se está viendo el tema de la agricultura de coca, ¿no? También vamos a ver entre una de las consecuencias que vamos a encontrar es la destrucción de la biodiversidad. ¿Por qué destrucción? Porque al comenzar a deforestar, no nos damos cuenta que en este árbol pueden vivir familias de especies, ¿no? Diferentes especies que se van a ubicar en este árbol. Y una vez deforestado, estas especies van a comenzar a ¿qué? A buscar otro lugar donde vivir. Y al buscar este lugar, se va a dar cuenta con la sorpresa de que siguen deforestando, va a ser un poco más difícil encontrar o que cuando vayan caminando en el intento de buscar su nueva vivienda, se encuentren con otras especies que lleguen a aniquilarlos, ¿no? Vamos a ver el deterioro también del productor de oxígeno, porque hablamos del árbol, que es el que más produce ese tema de oxígeno, ¿no? Recordemos, por ejemplo, hace unos años, si nosotros nos vamos al Google Earth y en el Google Earth, ¿no? Hacemos una imagen con respecto a hace veintitantos años, 25 años atrás aproximadamente, y nos vamos a la avenida Arequipa. La avenida Arequipa, por ejemplo, era totalmente veredas y pistas, ¿no? A través de los años comenzaron a sacar la parte de la vereda y han colocado grandes parques alrededor de toda la avenida Arequipa, ¿no? Colocando árboles, flores, plantas, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué razón? ¿Por verlo más bonito? No, por la razón de producir más oxígeno y cuando los carros pasaran, ¿no? Los árboles de alguna manera atraparan el dióxido. Entonces, de esa manera, también vamos a ver que la Amazonía es importante porque es el que más no va a atrapar más contaminantes y nos va a dar más el tema del oxígeno, ¿no? Tenemos también la destrucción del patrimonio natural mundial, por aquí vamos a ver que en algunas zonas también se va a hablar de áreas naturales protegidas, ¿no? Que se van perdiendo por justamente la mala influencia del hombre, ¿no? Las malas prácticas del hombre. Y tenemos también el aumento de los incendios forestales, ¿no? Este año hemos tenido algunos que han afectado sobre todo al oso perezoso, ¿no? Este oso que ha sido muy vinculado, ¿no? ¿Por qué? Porque era justamente el más afectado, ¿no? Veíamos que habían animales que venían quemados, otros desahuciados, entonces
gracias a este incendio forestal, vamos a ver algunas especies, sobre todo, ¿no? Maltratadas, ¿no? Tenemos a la Antártida como otra parte de la biodiversidad del mundo. Esta se va a localizar, ¿no? En el territorio del sur, en el paralelo 60 grados latitud sur, ¿no? Y vamos a encontrarlo según lo que dice el Tratado Antártico, ¿no? Este aproximadamente tiene una superficie de casi de 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y la forma es casi circular. Se ubica casi completamente en el sur del Círculo Polar Antártico, ¿no? Vamos a ver que tiene su figura de esta manera, ¿no? Teniendo un poco más de espacio en la parte de África, ¿sí? Según los gráficos que vamos a ver, y tiene una cercanía a América del Sur, ¿no? Vamos a ver su clima. Su clima es muy seco, ya que está lejos del mar. Viene con precipitaciones de nieve, pero también va a ser lo más interesante de este lugar es el tema del clima. ¿Por qué el tema del clima? El clima, ¿no? El tema de su temperatura, sobre todo, nos va a decir muchas cosas. Entre ellas, nos va a mencionar, por ejemplo, dónde se pueden situar, ¿no? Los estudios o las equipaciones para las investigaciones. Por ejemplo, en enero, que estamos sobre todo en verano austral, ¿no? Verano en el sur, vamos a ver que el 0,4 grados centígrados se va a hacer presente aquí en la costa, ¿no? El 0,4. En cambio, al interior, esta parte del interior, va a tener un menos 40 grados. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir saber? Nos va a permitir saber que cuando se realice investigaciones o equipamientos, ¿dónde se van a instalar? Se van a instalar principalmente en la parte de la costa. ¿Por qué? Porque al tener mayor temperatura, prefieren estar, ¿no? Cercanos a la salida de la Antártida. En cambio, en la parte interna de la Antártida, al tener menor temperatura en verano, ¿no? Va a permitir el tema de sus investigaciones. Pero en julio, imagínense ustedes que pasa siendo menos 23 grados en la costa y menos 68 grados en la parte interior. Es por eso que también las embarcaciones y las investigaciones se van a realizar en el verano, ¿no? En el verano austral, ¿no? Vamos a tener también que aquí la atmósfera va a ser translúcida. Translúcida, ¿por qué? Porque aquí va a favorecer sobre todo la instalación de observatorios climáticos y astronómicos. Acordémonos que esta parte de la Antártida no tiene un uso, ¿no? De civilizaciones, no tiene un uso con respecto a, digamos, a bombas, a industrias, automotores, ¿no? Y eso le va a permitir que no exista mayor contaminación. Pero también hay algo que también le perjudica, que es la capa de ozono, que en este lugar, sobre todo la capa de ozono, ¿no? Es la más delgada, ¿no? Tiene el agujero grande. Entonces, dentro de la Antártida podemos reconocer algunos recursos naturales que va a mantener, ¿no? Se encuentra cubierto sobre todo de hielo, ¿no? Es la mayor reserva de agua dulce, por ello. Vamos a encontrar que solo el 2% de territorio va a albergar vida vegetal, ¿no? Imagínense, tan poca vida vegetal se va a encontrar en esta zona, ¿no? La fauna, hablamos de pingüinos, hablamos sobre todo de gaviotas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la orca, de ballenas azules, el cachalote, ¿no? Y más de 200 especies, destacando el bacalao antártico, ¿no? Pero aquí, como decíamos, hay una especie muy importante, que es el famoso krill. ¿Por qué es importante? Porque este tiene gran potencial, sobre todo en lo que viene siendo, ¿no? Proteínas y grasas. ¿Por qué proteínas y grasas? Miren, a pesar que es un pequeño crustáceo, ¿no? Va a ser rico en ello. Este crustáceo lo cuidan bastante en la parte de la Antártida porque se dice que cuando estemos en época de hambruna, ¿no? Va a ser el que de alguna manera nos va a alimentar, nos va a permitir subsistir, ¿no? Por eso es que aquí
se le valora y se le cuida bastante. También hablamos de la Antártida, que tiene un gran potencial minero e hidrocarburo. Sí, aquí se ha encontrado bastante mineral, el tema del petróleo, pero aquí no se puede extraer ninguno de estos recursos. También vamos a encontrar, ¿no? Que también esta Antártida tiene recursos criogénicos importantes, grandes reservas de agua, ¿no? Eso hablamos de los grandes recursos de la Antártida. Hablemos del Tratado Antártico. Este Tratado Antártico se vio firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington, D.C., Estados Unidos, ¿no? Quienes firmaron fueron 12 países actuales miembros, asignatarios, que eran los primeros países que reclamaban la soberanía en la Antártida, ¿no? Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelanda y Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Rusia, ¿no? Ese tratado se vio, ¿no? instalado el 1 de diciembre de 1959, pero entró en vigor el 23 de junio de 1961, ¿no? Y en ese tratado se han visto marcos normativos, entre ellos utilizar, ¿no? exclusivamente para fines pacíficos. Quiere decir, profesora, ¿alguien puede traer una pólvora acá? No. ¿Alguien puede traer una metralleta? Tampoco. Ah, aquí puedo celebrar de repente Navidad y traer mis juegos de cuetecillos. Tampoco, ¿no? Puedo traer pólvora, menos. Pero así puedo hacer investigaciones para crear una bomba nuclear. Tampoco se puede realizar ello, ¿no? También se habla de una libertad de investigación científica, ¿no? Todos estos países que se encuentran ubicados en la Antártida o que tienen su pequeña porción de la Antártida, solamente lo pueden hacer uso para investigación científica, ¿no? Ya sea el clima, ya sea a través de sus recursos, etcétera, etcétera. Pero también se habla de la cooperación, ¿no? Hacia este fin. Ahora, esta cooperación permite que todos los países tengan un intercambio de observaciones en su resultado o se comparta la información que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente por ahí Brasil, ¿no? está haciendo su investigación, Argentina también, y Brasil, ¿no? Le falta un pedazo que Argentina tiene para culminar su investigación. Entonces, ¿qué va a hacer Brasil? Brasil le va a solicitar a Argentina, Argentina, préstame tu informe para terminar mi investigación. Y Argentina amablemente lo va a tener que hacer porque es parte de el marco normativo, ¿no? También se habla sobre todo de la condición de statu quo, ¿no? Que es las reclamaciones territoriales de 7 países asignatarios, ¿no? Que donde suspenden de alguna manera la declaración de soberanía. ¿Qué pasaba? Que habían 7 países que querían sí o sí ser soberanos de la Antártida, ¿no? Quedarse con la Antártida. Pero para que no pasara eso, no se hizo un tratado donde entraron 12 países signatarios, miembros consultivos y miembros adherentes. Los miembros signatarios son los miembros que en algún momento reclamaron soberanía, que tienen voz y voto para los tratados o consultas que se quieran hacer referente a la Antártida. Y los miembros consultivos, ¿no? También lo son. E incluso los miembros consultivos tienen voz y voto. Vamos a hacer algo en la Antártida. ¿Estás de acuerdo? Yo opino, ¿no? Yo voto. Entonces, estos miembros consultivos tienen esa facultad. En cambio, los miembros adherentes solamente tienen la voz, pero no tienen la formación del voto, ¿no? Vamos a ver algunos tratados de la Antártida, ¿no? El Tratado de la Antártica, como se dice, es una base de conjuntos y aquí se van a ver algunos acuerdos. Uno de ellos fue el Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, que se realizó en Madrid en 1991. ¿No? Se ha visto casos de cómo iban a proteger de repente, ¿no? Viendo el tema de la contaminación, ¿no? Reducir los gases de efecto invernadero, que también se ha visto en otros protocolos, ¿no?
La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, ¿no? Que no se vayan de alguna manera a extinguir, ¿no? Tenemos la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que eso también se vio en Canberra en 1980, ¿no? Respecto al Perú, miren aquí, antes de que me olvide, tenemos a los países miembros, ¿no? ¿Cuántos miembros son ahorita actualmente? Son 54 países. Quiere decir, los 54 hablamos de entre los consultivos, los signatarios y los adherentes. Vamos a tener el Perú y el Tratado Antártico. El Perú en este Tratado Antártico se adhirió en el año de 1981, pero desde 1989 se volvió un miembro consultivo. Quiere decir que tiene voz y tiene voto y puede realizar también investigaciones. Es por ello que nos dieron una estación científica, la famosa llamada Estación Científica Machu Picchu, ¿no? Que está ubicada en la isla del Rey Jorge, ¿no? Cerca a la península antártica, ¿no? Por la bahía Almirantazgo, ¿no? Vamos a encontrar también aquí que el que está encargado de esta parte, de lo que viene siendo el Perú en la Antártida, vamos a reconocer al Instituto Antártico Peruano, al INARPE, ¿no? Que debe depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y se va a encargar de la política de la Antártica con respecto a nuestra participación, ¿no? Aquí vamos a encontrar a uno de los más representativos buques, ¿no? El buque de la Armada Bab Carrasco, que es el buque oceanográfico que se encarga de realizar expediciones en la Antártida, ¿no? Ese sobre todo va a realizar sus expediciones en el mes de verano austral. Pero antes del Bab Carrasco, vamos a tener a quién, lo tenemos al famoso Humboldt, ¿no? Pero el Humboldt, por su antigüedad, por la falta ya de, bueno, la ausencia ya de tecnología más avanzada, ¿no? Lo mandaron a descansar y ahora el Bab Carrasco ha salido, ¿no? Para poder hacer todas esas investigaciones en la Antártica. Tenemos también, con respecto a este tema de la Antártida, vamos a encontrar la 31ª campaña científica del Perú, ¿no? La llamada Antar 31, ¿no? Que es parte del programa de actividades que viene realizando el Perú el 19 de noviembre del 2024 y el 8 de marzo del 2025, ¿no? Son algunas de las campañas científicas que ha hecho el Perú para poder llegar a este aspecto de la Antártida. Nos vamos a lo que viene siendo, ¿no? Las áreas naturales protegidas, las ANP. Aquí vamos a encontrar que son espacios continentales, marinos de territorio nacional, reconocidos y establecidos y protegidos legalmente por el Estado, ¿no? Van a representar el 17,62% del territorio nacional, ¿no? Se van a ver vinculadas en todo el país, ¿no? Vamos a encontrar que aquí su importancia, ¿no? Es la conservación de esta diversidad biológica que vamos a tener en nuestro país. Es también cuidar el tema cultural, paisajístico, científico que va a despertar, ¿no? En algunas zonas. Y también la contribución del desarrollo sostenible del país. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un poco de estos recursos para poder también, ¿no? Desarrollarnos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que aquí se habla de alrededor de 76 áreas de administración nacional, ¿no? En la actualidad se habla de 77. ¿Por qué 77? 30. Y hablamos también, ¿no? De 32 áreas de conservación regional y 141 de conservación privada. Pero ¿por qué, profesora? ¿Qué tiene que ver con regional y qué tiene que ver con privada? Lo que pasa es que en algunas zonas, ¿no? De repente por ahí en el pueblo de mi abuelito, donde mi abuelito tiene sus chacras, se han dado cuenta que hay especies, ¿no? Especies que, digamos, que deberíamos cuidar, ¿no? Deberíamos tenerlo como área natural protegida, porque en este lugar se ve esta especie que es única. Entonces, ¿qué hago? Yo, a través de
del Servicio de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM, ¿no? Y a través de lo que viene siendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el SINAMPE, voy a tratar de que mi conservación, de que mi animalito se encuentre en una conservación privada, donde yo todavía sigo siendo el dueño del lugar, pero el Estado me ayuda a cuidar la especie, ¿no? Entonces, vamos a tener también dentro de ello, ¿no? Los tipos de ANP que se van a encontrar. Tenemos de uso indirecto, que son de carácter intangible, donde aquí no se puede extraer absolutamente nada, ¿no? Y hablamos de los parques nacionales, los santuarios históricos, ¿no? En este momento vamos a hablar de los parques nacionales, santuarios nacionales y los santuarios históricos, no. Pero sí podemos mencionar qué son los santuarios históricos. Los santuarios históricos son algo que tienen alguna espectacular para la historia del Perú, ¿no? Por ejemplo, hablamos de 4 santuarios históricos que mantiene el Perú. Uno es Machu Picchu, por el tema de su arquitectura. Hablamos del bosque de Pomac, ¿no? Porque aquí se ha encontrado sobre todo una comunidad. Hablamos también de Junín, ¿no? Hablamos también de la parte de las pampas de Ayacucho, ¿no? Por la guerra de Ayacucho y por la batalla de Junín, ¿no? Las batallas de Ayacucho y la batalla de Junín, mejor dicho. Tenemos el de uso directo, que son de carácter tangible, donde aquí sí podemos extraer algunos recursos, ¿no? Hablamos de la Reserva Nacional, esto lo vamos a mencionar más adelante. Tenemos los refugios de vida silvestre, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de ellos, viene siendo los pantanos de Villa, ¿no? Que va a proteger algunos animales silvestres y que son aves migratorias. Tenemos las reservas paisajísticas, allí, aquí encontramos dos. Una de ellas viene siendo Nor Yauyos Cochas, que se encuentra justamente entre Yauyos, en la parte de Cañete, ¿no? Y que esta mantiene una belleza muy bonita, ¿no? Por el tema de sus manantiales, ¿no? Entonces, hablamos también de las reservas comunales, aquí donde sobre todo se habla de comunidades nativas. Una de ellas, por ejemplo, es el Sira, de los bosques de protección, ¿no? También tenemos que van a cuidar este bosque de protección. Aquí vamos a hablar de la parte de Amotape, donde se va a cuidar el tema de las orquídeas, ¿no? Los cotos de caza. Aquí en los cotos de caza tenemos dos, por ejemplo. Uno de ellos es el angolo, donde se le permite al hombre cazar, pero teniendo en consideración de que no puede cazar muchas especies o que también tiene que cazar al más viejito, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero cazar venados, entonces si yo quiero cazar venados, no voy a cazar uno jovencito, tiernito, sino a uno viejito, porque este viejito ya tuvo su tiempo de reproducción, ¿no? Y aparte de eso, que ya en cualquier momento puede morir, ¿no? Entonces eso se le permite en los cotos de caza. Hablamos de la zona reservada. La zona reservada, sobre todo, tiene un estatus transitorio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay áreas que todavía no tienen una categorización. Entonces, mientras que se hacen algunos estudios no complementarios y se van a determinar de repente la extensión no de tierra donde van a ocupar, ¿no? Mientras que hacen eso, se encuentran en esta zona reservada. Una vez ya reconocidos, ¿no? Y todos los demás, se le llega a categorizar, ¿no? Si van a pertenecer al uso indirecto, al uso directo, qué tipo de categoría va a tener, ¿no? Se le menciona. Vamos a tener la importancia, ¿no? Permite contar con un espacio territorial, el cual pueden generarse y conservarse especies únicas de nuestra diversidad biológica, presentan interés cultural, paisajístico y científico y sobre todo van a contribuir al desarrollo sostenible del país, ¿no? Hablamos de los parques nacionales. El parque nacional se habla de que protege, ¿no? Con carácter de intangible de uno o más ecosistemas, ¿no? Quiere decir que aquí podemos visitarlo, visualizarlo, pero no podemos extraer nada de este lugar, ¿no? En estos parques nacionales hablamos que son áreas naturales de uso indirecto en las que se permite la investigación científica y el turismo en zonas designadas. En la actualidad se habla de 15 parques nacionales, ¿no? Sobre todo en estos parques se van a cuidar la flora y fauna silvestre.
y otras características paisajísticas y culturales que resulten, ¿no?, en este lugar. Tenemos a Cutervo, ¿no? Por ejemplo, el Parque Nacional de Cutervo, que se encuentra en Cajamarca y que va a conservar los bosques de montanos de la cordillera de los Tarros y también colonias de huacharos en las cuevas de San Andrés. Se dice que el de Cutervo es uno de los más antiguos, ¿no? Se ha creado aproximadamente en el año 1941. Tenemos el de Tingo María, es uno de los menos extensos de estos parques nacionales, que se encuentra en Huánuco, ¿no?, protegiendo los bosques montañosos de la Villa Durmiente y aves, ¿no?, de las cuevas de las lechuzas de las pavas. Por ejemplo, esta cueva es muy conocida por tener estalactitas, estalagmitas y estalagnatos, ¿no?, que hace que este lugar sea muy reconocido y muy visitado por algunas personas, ¿no? Vamos a encontrar el siguiente, estamos hablando del Manu, es uno de los más conocidos, ¿no? Porque ese también lo vamos a encontrar como una parte de la biosfera o patrimonio mundial, ¿no?, reconocido por su espectacular belleza, ¿no? En este vamos a encontrar sobre todo de que se encuentra compartiendo en Cusco y Madre de Dios, ¿no? Y a la vez también van a cuidar las especies de el puma, el bosque enano, ¿no? Y algunos eh, lagartos negros, lobos, ¿no?, y jaguares. Vamos a entrar al Huascarán, que se encuentra en Ancash, y aquí lo que va a cuidar sobre todo son los rodales de Puya Raimondi, ¿no?, que eso se encuentra sobre todo yendo para la visita de el Huascarán cercana a la parte de Yanganuco, ¿no? Y tenemos los bosques de queñuales y también el cuidado del gato andino. Hablamos también del Cerro de Amotape, que se menciona que se encuentra en la parte de Tumbes, Piura, ¿no? Estos cerros de Amotape tienen con respecto a los bosques secos, la nutria, el cocodrilo y el potomono, ¿no? Tenemos el Alto Purus en Ucayali, ¿no?, Madre de Dios. Aquí también se habla del bosque húmedo tropical, el lobo de río, tienen la charapa, ¿no?, que hablamos de, sobre todo de la tortuga charapa, el guacamayo de cabeza celeste, ¿no?, que se mencionaba que en algún momento podría estar en peligro de extinción, ¿no? Tenemos también, ¿no?, en el Alto Purus, que viene siendo una de las zonas más extensas de estos parques nacionales, ¿no? Por ahí podemos encontrar también, entre otros, el Yaguas, ¿no? Yaguas, Parque Nacional de Yaguas, que se encuentra en Loreto, ¿no? Es uno de los más recientes y tiene el cuidado de la lupuna, ¿no? Y este sobre todo se ha formado en el año 2018, ¿no? Tengan en cuenta, de Cutervo en 1961 y Yaguas Loreto en 2018, ¿no? Del más antiguo al más moderno. Nos vamos a lo que son los santuarios nacionales. Y aquí sobre todo se va a proteger el hábitat de una especie o una comunidad de la misma especie. Aquí vamos a hablar que también se habla de ecosistemas de algunos paisajes, ¿no? Son áreas protegidas con carácter de uso indirecto. Está permitida la investigación científica y el turismo, ¿no? Y vamos a tener como el primer santuario establecido al bosque de Guayay, ¿no? En la actualidad vamos a ver que son por lo menos 9 santuarios nacionales, ¿no? Entre ellos tenemos el de Guayay, en Pasco, siendo el más antiguo, ¿no?, que tiene formaciones geológicas como el bosque rocoso y aguas termales como el bosque de Queñual, ¿no? El bosque de roca que decíamos era el bosque de piedras, muy conocido bosque de piedra de Guayay. Tenemos la de Calipuy. En la Calipuy lo encontramos en La Libertad, ¿no?, con el tema del cuidado de la Puya Raimondi, que es la que visualizamos en pantalla, la planta de mayor inflorescencia en el mundo, ¿no? Tenemos la de Ampay, en Apurímac, ¿no?, que aquí se ve una flora endémica propia del lugar, ¿no? Bosque de Intipa,
que es lo que estamos visualizando, ¿no? Y también tenemos flora endémica, ¿no? Hablamos de otros santuarios como los manglares de Tumbes, ¿no? Justamente en Motumbes, que tiene el cuidado de langostinos, conchas negras, cocodrilo americano y el oso manglero. Megantoni, Megantoni que lo encontramos en Cusco, ¿no? Siendo una de estas la más extensa de los santuarios nacionales. Aquí se cuidan las 10 zonas de vida que van a albergar los bosques intactos, ¿no? Aquí también vamos a encontrar al pongo de Mainique, ¿no? Y también el cuidado de los guacamayos. Tenemos la laguna de Mejía en Arequipa. Esta va a cuidar el tema de los totorales, los pantanos, el monte ribereño y más de 200 aves de especies migratorias y residentes, ¿no? Entre ellas también vamos a encontrar de repente por ahí la de las Pampas, Pampa Hermosa, ¿no? Que va a cuidar el tema del bosque de cedro. Otra que podemos también mencionar es la cordillera de Colán en Amazonas, ¿no? Es una de las más recientes también y tiene el cuidado del mono choro de cola amarilla, ¿no? En las reservas nacionales, estas reservas nacionales van a ser sobre todo de uso directo o de uso tangible, ¿no? En la actualidad se habla de 18 reservas nacionales y vamos a encontrar sobre todo, ¿no? Que son áreas destinadas a la conservación de diversidad biológica y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática y terrestre, ¿no? En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales, también bajo el plano de manejo aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente, ¿no? Aquí podemos extraer algunos recursos, pero siempre y cuando cumplamos con los lineamientos que nos establece, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Tenemos entre ellos algunas reservas nacionales. Hablamos la Reserva Nacional de Lachay, que se encuentra aquí en Lima, ¿no? Gracias a las lomas costeras con el mismo nombre, las lomas de Lachay, donde va a tener una flora y una fauna endémica propia de este lugar, ¿no? Hablamos de los zorros costeños, del venado, de la lechuza de los arenales, ¿no? Tenemos Tambopata. En Tambopata hablamos de Madre de Dios y aquí encontramos aguajales, pacales, bosques ribereños, lobo de río, pacaraná, el yunturo, ¿no? Que es un armadillo gigante, y el guacamayo, ¿no? Tenemos en las pampas galeras, ¿no? Las pampas galeras de Bárbara de Achillé, en Ayacucho. También encontramos aquí los rebaños de vicuña, venado o taruca, ¿no? Aquí podemos ver sobre todo el cuidado de la vicuña y extracción de su pelaje, ¿no? Paracas. En Paracas vamos a ver en Ica las aves guaneras, ¿no? Las pariguanas, los cóndores andinos, el lobo marino, el delfín, la ballena, la tortuga, ¿no? Y tenemos las salinas de Aguada Blanca, sobre todo en Arequipa y Moquegua, ¿no? Aquí vamos a ver sobre todo lo que viene siendo el bosque de Queñual, ¿no? Y aquí se encuentran la pariguana, la vicuña y la taruca, ¿no? Y lo que son también los camélidos propios de las vicuñas, llamas, alpacas, ¿no? Tenemos el dorsal de Nazca, este que se encuentra en la parte del Océano Pacífico, que va a proteger, ¿no? Especies como la pota, el perico, bonito, jurel, el tiburón azul, el pez espada, ¿no? La caballa y algunos animales migratorios como los albatros de Salvín o la ballena azul, ¿no? Aquí lo que protege sobre todo los de Nazca son los ecosistemas, el ecosistema, ¿no? Vamos a encontrar otra reserva por aquí también que no estamos mencionando, viene siendo también la de Pacaya Samiria, ¿no? En Loreto, con el cuidado también del paiche. Esta parte de la Reserva Nacional de Mar Tropical de Grau, ¿no? Se ha declarado por decreto supremo en el 2024, ¿no? A través que lo realiza el MINAM. Aquí va a oficializar el establecimiento de la Reserva Nacional de Mar Tropical de Grau, donde se encuentra justamente en la zona de transición, ¿no? Entre el mar cálido, ¿no? Mar tropical
y mar frío de la corriente peruana, ¿no? Es una zona de transición que se encuentra ubicada justamente entre lo que viene siendo, mejor dicho, Tumbes y Piura, ¿no? Justamente en esta parte de acá, ¿no? Que es una zona de transición, agua tropical y agua fría de la corriente peruana, ¿no? Esto sobre todo ha sido, ¿no?, creada el 24 de abril de 2024, solamente recién nomás, ¿no?, el año pasado. Vamos a encontrar que esta conservación tiene en total 77 ANPs que van a permitir también, ¿no?, cuidar el ecosistema del mar tropical del Perú y también la zona de transición de el mar tropical templado, ¿no? Aquí vamos a ver que se habla de 4 sectores. La isla Foca, ¿no?, ubicada aquí. Tenemos el Cabo de Blanco el Ñuro, arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, ¿no? Habla de una zona grande de extensión, ¿no? Abarcando lo que es Piura y lo que es Tumbes, ¿no? Vamos a mencionar aquí lo que viene siendo las reservas de biosfera. En estas reservas de biosfera vamos a, ¿no?, encontrar que son áreas geográficas representativas que van a caracterizar sobre todo los sitios en los que se va a valorar y proteger, ¿no?, la biodiversidad. Pero ¿cómo lo van a realizar? ¿No? Aquí viven algunas comunidades humanas, pero de alguna manera también se va a tratar de cuidar de que éstas, ¿no?, mantengan el cuidado de estas zonas. Sus funciones van a ser sobre todo el de conservar los ecosistemas y la variación genética que se encuentra en este lugar, ¿no? Vamos a encontrar que también va a fomentar el desarrollo económico y humano sostenible y van a servir como ejemplo para la parte de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. Pero, ¿cuál es este modelo que se está implantando? Tenemos el modelo de zonificación propuesto por la UNESCO, ¿no? Nos habla de esta parte interna verde oscuro, que hablamos de la zona de núcleo. Esta sobre todo va a estar protegida legalmente y va a asegurar su protección a largo plazo del paisaje que se encuentre aquí. Tan solo paisaje no, ecosistemas y algunas especies que puedan residir en el lugar, ¿no? Aquí también se habla de que debe ser, ¿no?, suficientemente grande para garantizar estos objetivos de conservación, ¿no? Y a la vez también pueden haber varias zonas de núcleo en una sola reserva de biosfera, ¿no? Vamos a encontrar la zona de amortiguamiento, que es esta de aquí, ¿no? La verde un poquito media, ¿no? Esta zona de amortiguamiento vienen delimitados que va a comenzar a rodear la zona de núcleo, ¿no? Y como dice aquí, amortigua, ¿no? Es una zona de amortiguamiento. Esa zona de amortiguamiento es donde se van a llevar a cabo investigaciones experimentales, ¿no? De alguna manera van a buscar, ¿no?, hallar formas de manejo en la vegetación natural, el tema de las tierras de cultivo, el bosque o la pesca, ¿no? Van a tratar de mejorar sobre todo la producción que van a conservar, ¿no? Tenemos la zona de transición, que es la parte que está ya fuera casi, ¿no? Esta es lo que donde se van a desarrollar algunas actividades agrícolas. Vamos a encontrar, ¿no?, que se van a localizar asentamientos humanos y también vamos a ver que se van a comenzar a explorar, ¿no? Aquí las poblaciones locales, ¿no?, buscan sobre todo el tema de conservar, buscar el tema científico y asociaciones civiles, ¿no?, a través de grupos culturales, ¿no? Y aquí también vamos a encontrar que algunas empresas privadas van a querer también, ¿no?, ayudar con esos sistemas de intereses, ¿no? Aquí podemos ver de repente la leyenda, ¿no?, que nos dice que en la zona de núcleo tiene la parte de la vigilancia continua, ¿no? La zona de amortiguamiento tiene turismo recreación, tiene la instalación de investigaciones o experimentación y tiene también la parte de educación y capacitación, ¿no? Tenemos aquí
también lo que viene a ser el Perú, ¿no? Que va a constar con 8 reservas, ¿no? De lo que viene siendo las reservas de biosfera. Estas reservas de biosfera lo vamos a encontrar sobre todo en diferentes partes. Tenemos en Huaraz, por la parte de Ancash, en Manu, que se instala en el año 1977, en Cusco, Madre de Dios, ¿no? Tiene la parte de los manglares, por Tumbes, ¿no? Tienen en Oxapampa a Xaninca y Anesha por la parte cultural, ¿no? Tenemos el Gran Pajatén también por ámbito físico, medio físico, y el bosque de neblina selva, de la selva central, que también nos habla, ¿no? Del tema de la humedad y cómo la neblina va creando dos diferentes tipos de bosque que vamos a encontrar en esta zona, ¿no? Vamos a mencionar un poco el tema de lo que la UNESCO reconoció como reserva de biosfera al Bicentenario de Ayacucho, ¿no? Como la octava reserva de biosfera nacional en nuestro país. Su año que ha sido designado ha sido en el 2023, ¿no? Y este viene siendo en el departamento de Arequipa, ¿no? Y aquí vamos a ver que su núcleo es el santuario histórico de las Pampas de Ayacucho y el área de conservación de lo que viene siendo el bosque de Puya Raimondi, ¿no? También vamos a encontrar algunas poblaciones originarias de esta zona, por ejemplo, entre la provincia de Huamanga, Huanta, Vilcas, ¿no? Que van a abarcar aproximadamente 22 distritos. Aquí también podemos mencionar al patrimonio natural mundial. Este patrimonio natural mundial, ¿no? Son lugares que en la Tierra, ¿sí? Van a tener sobre todo un valor universal excepcional, ¿no? Gracias a la conservación de patrimonio mundial. Se va a mencionar a 190 países, ¿no? Que van a gozar con asistencia técnica y económica para lo que es combatir las amenazas. En nuestro país, como decíamos, de los 226 sitios que se hablan de patrimonio natural, nosotros tenemos dos, ¿no? Uno de ellos es el Parque Nacional del Huascarán y el otro es el Parque Nacional del Manu, ¿no? Estamos ahí junto con lo que viene a ser las Islas Galápagos en Ecuador, con el Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, entramos a las preguntas y te dice la primera pregunta. Muchos creen que las centrales hidroeléctricas proporcionan una energía limpia y por lo tanto más ecológica. Sin embargo, en el caso de la Amazonía no es así, ya que su instalación y posterior operación implica principalmente, ¿qué implicará? La elevación de la capacidad del bosque como sumidero, pues no, no, al contrario, al tener una instalación de centrales hidroeléctricas, lo que vamos a hacer es que se vayan deforestando, ¿no? Los bosques, si se van deforestando, no vamos a encontrar un bosque como sumidero, ¿no? Una mayor absorción de dióxido de carbono y metano, tampoco, porque ya no va a haber bosques. La descomposición orgánica del bosque al ser inundado, eso sí estamos hablando, ¿no? Entonces aquí la respuesta vendría a ser la C. La D, ¿por qué no? Porque se habla de un impacto electromagnético en sus inmediaciones. No lo vamos a tener. Vamos a tener una hidroeléctrica, pero que va a funcionar justamente por el agua. La migración de los pobladores de los valles transversales. Los valles transversales lo tenemos en la costa. Entonces, no estaríamos hablando de el tema correspondiente, ¿no? En la pregunta 2 te dice, en el año 1981, el Perú obtuvo el estatus de miembro adherente en el Tratado de Antártico. Esa situación varió en 1989 al ascender al siguiente nivel. Al respecto, identifica los enunciados que evidencien las razones que permitieron el referido cambio de estatus. Entonces, te dice, la instalación de una nueva estación científica, bueno, cuando nos cambiaron a 1989 como lo que viene siendo un miembro consultivo, nos dieron, ¿no? La posibilidad de instalar, ¿no? Lo que viene siendo, ¿no? La estación científica, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tuvimos. El compromiso de explorar hidrocarburos, no, aquí no se exploran los hidrocarburos ni tampoco se exploran los minerales. La inserción como miembro signatario, tampoco somos miembros signatarios, ¿no?
El envío de expediciones científicas, este también nos corresponde porque justamente estamos hablando del 30º, ¿no? Embarcaciones o expediciones que han ingresado a la Antártida, ¿no? Entonces estamos hablando de la C. La 3. Un grupo de científicos y especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera critica el hecho de que se realice la pesca de gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Identifique las alternativas que corresponden a una razón válida con relación a dicha oposición. Entonces, es un área natural de carácter intangible. Bueno, la dorsal de Nazca lo tenemos en lo que viene siendo, ¿no? Lo que dice una reserva, y la reserva está como uso tangible, ¿no? Entonces eso no sería. ¿Se trata de la única ANP 100% marina? Pues no, ¿no? Tenemos ahora lo que viene siendo la parte del mar tropical, ¿no? Del Grau. Entonces ese tampoco sería 100% marina. Presenta estatus de uso indirecto, tampoco, es de uso directo, ¿no? Resulta ser una amenaza a la biodiversidad, eso sí es verdad, ¿no? Va a ser una amenaza totalmente a la biodiversidad el de extraer, ¿no? Lo que viene siendo algunas especies, ¿no? Entonces, en la 4 te dice lo siguiente, ¿no? Las reservas de biosfera presentan como zonas de núcleo a áreas naturales protegidas, que son unidas de alcance nacional con relación a nuestro país establezca la relación correcta entre estas reservas declaradas por la UNESCO y las ANP que se encuentran en su territorio. Tenemos la parte, ¿no? De que dice, a ver por aquí, tenemos lo que dice, ¿no? Te dice el Santuario Nacional de Megantoni, ¿dónde se ubicará? El Santuario Nacional de Megantoni, estamos hablando que se encuentra, ¿no? En Cusco, igual que la reserva de biosfera que se encuentra en El Brain, ¿no? Entonces la 3, la A. El Parque Nacional de Yanachaga, Chimillén. Este, ¿no? Lo vamos a tener también compartiendo la parte de la selva. Entonces estamos hablando de Oxapampa, Ashaninka, Yanesha. Tenemos el Santuario Nacional de Pampa Hermosa, ¿no? Esta se va también a encontrar cercana a la parte de lo que viene siendo el bosque, la reserva de biosfera de bosque de neblina de la selva central. Y el Parque Nacional del Río Viseo, bueno, con la reserva de biosfera del Gran Pajatén, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la E. Con ello dejamos o culminamos lo que es geografía y vamos a empezar lo que viene siendo el curso de cívica. En este curso de cívica vamos a mencionar el poder legislativo, ¿no? ¿Qué hablamos de poder legislativo? Vamos a hablar de su organización, de sus funciones y su atribución, ¿no? Cómo avanzan los congresistas, ¿no? Vamos a decir sobre todo que esta, ¿no? Va a residir, ¿no? Reside en el Congreso, va a constar de 130 congresistas, ¿no? Bueno, consta de una sola cámara, una cámara única, ¿no? Y es soberano en todas sus funciones, ¿no? Vamos a encontrar que tiene una norma, bueno, una autonomía en normativa, económica, hablamos también de la parte administrativa y política, ¿no? Entre sus funciones vamos a encontrar la parte legislativa, ¿no? Que comprende el debate, ¿no? La aprobación, la interpretación, la modificación o la derogación de algunas reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Hablamos también de la parte especial. Esta es parte especial que va a consistir en la elección de altas autoridades, ¿no? Estas altas autoridades tienen que ver con, por ejemplo, el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Los miembros del directorio del Banco Central de Reservas,
¿no? Y tiene que ver también con lo que estamos hablando de ratificar el presidente del BCRP o superintendentes de bancos y seguros, ¿no? Entonces, vamos a hablar también que tiene un control político, ¿no? Porque comprende sobre todo el tema de la investidura del Consejo de Ministros, el debate en la realización de actos de investigación y la aprobación de acuerdos sobre sobre todo, no, el debate de la realización de actos y investigaciones de la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, el ejercicio de delegación de facultades, ¿no? ¿Qué hablamos de control político? Bueno, este va a controlar, por ejemplo, si un ministro tiene una acusación, va a abrir una investigación, ¿no? Y va a ver qué es lo que podría hacer con este ministro, ¿no? Le da un acto de confianza, pide a la presidenta que lo saque del ministerio, ¿no? Entonces va a haber el tema de la conducta, ¿no? Y sobre todo el tema de la conducta de la presidenta, ¿no? En este momento. Para ser congresista, ¿qué necesito? Yo quiero saber qué requisitos puedo cumplir, ¿no? Entre estos requisitos para ser congresista, primero tengo que ser peruano de nacimiento, ¿no? Haber nacido en el Perú. Soy peruano de nacimiento, ya cumplí, ya tengo una, ¿no? Haber cumplido 25 años. Bueno, chicos, le faltan unos cuantos añitos para que ustedes cumplan sus 25 y también puedan postular, ¿no? Gozar el derecho de sufragio. ¿Qué quiere decir? Que ya pueda tener mi DNI azulito o electrónico que me diga que ya cumplí la mayoría de edad y que estoy no también reconocido por el Estado para hacer mi acción de voto, ¿no? Por eso que también te habla de estar inscrito en el registro de identificación en RENIEC, ¿no? Tenemos que son elegidos, ¿no? Para poder representarnos, son elegidos por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. Bueno, eso de la no reelección inmediata, sí, hasta hace poquito no había, ahora se va a ver ello que sí. ¿Por qué? Bueno, teníamos hace mucho tiempo el tema de la reelección inmediata. El congresista terminaba su periodo y volvía a postular de nuevo como congresista. Es por ello que teníamos a los grandes dinosaurios del Congreso. ¿Y qué pasaba en ese momento? En ese momento, no, mucha gente estaba de desacuerdo. Entonces se manda a referéndum y le preguntan a la población, ¿está de acuerdo usted con la bicameralidad? Y la población dijo, no, yo no quiero la bicameralidad, por favor, ¿no? Y más del 90% del pueblo dijo que no estaba de acuerdo a la bicameralidad en el referendo. Por eso es que no estaba el tema de la reelección inmediata. Pero en este último congreso han debatido los congresistas y han aprobado la bicameralidad. ¿Qué quiere decir? Que estos congresistas que ahora que culminan van a volver a postular como congresistas. Profesora, una pregunta, ¿y qué hacían cuando ya no eran congresistas y terminaba su periodo? Bueno, los que estaban actos, según algunas condiciones que te daban algún otro institución, postulaban para otro, ¿no? Por ejemplo, el ser senador, el ser diplomático, ¿no? El ser ministro. Si te daban esa opción y podías postular, muy bien lo tenías y podías, ¿no? Terminado tu periodo, de repente como senador volvías a postular como congresista, ¿no? Así jugaban ellos para poder mantenerse en el poder, ¿no? Vamos a ver que también van a representar a la nación, ¿no? Y que no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo de alguna manera investigar mientras que esté haciendo su cargo, ¿no? Yo no lo puedo detener a este congresista, digamos que tiene un tema de poder de que no lo puedan intervenir. Pero una vez que pase aproximadamente 3 meses de haber terminado su periodo como congresista, yo tengo derecho a interpelarlo, a investigarlo. Es por eso que muchos de estos congresistas prefieren mantener su cargo y no salir de él porque sabe que puede ser investigado, ¿no? Vamos a ver que también algunas características del cargo, ¿no? Que es irrenunciable, él no puede renunciar, ¿no? Y que, por ejemplo, profesora, pero ¿y cómo, si no puede renunciar, como yo he visto que algunos
Profesora, ¿y si le pasa un accidente? Ah, bueno, si le pasara un accidente, ¿no? Y se muere, puede ser vacado por muerte, ¿no? O también, si de repente por ahí tiene un derrame mental y la mitad de su cuerpo está incapacitado, ¿no? También se le vaca, ¿no? Y, y quién va a y bueno, se le va a impedir que ejerza su función, ¿no? Y se inhabilita por superior al periodo parlamentario, ¿no? Pero el cargo también de congresista es incompatible con cualquier ejercicio de otra función pública, excepto del ser ministro. ¿Qué quiere decir, profesora? Quiere decir, profesora, ¿usted puede postular, profesora? Claro, yo puedo postular a ser congresista, pero hay un pequeño problema, yo ya no les voy a enseñar a ustedes. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar y a la vez también ser congresista. No puedo ejercer esas dos funciones. Profesora, pero el decano tampoco. O es decano o es congresista, pero no puede cumplir las dos funciones. Profesora, ¿y el gerente de la empresa? También es igual. O es gerente de la empresa o es congresista. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que el congresista también puede ser ministro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hemos tenido varios congresistas que han sido ministros, de repente duraron un tiempo, dejaron de ser ministros y volvieron y siguieron siendo congresistas, ¿no? Eso también es algo de que ellos tienen, digamos, de alguna manera, ese privilegio, ¿no? Vamos a encontrar que también van a ser procesados por delitos comunes, ¿no? Durante su mandato, los congresistas gozan de fuero especial que establece competencia de Corte Suprema. ¿Qué es competencia de Corte Suprema? Solo, no, vamos a ver que la Corte Suprema de Justicia no puede procesar penalmente a un congresista, ¿no? En ejercicio de delitos comunes. Solamente la Corte Suprema de Justicia lo puede hacer, ¿no? Pero si él no fuera congresista, ah, bueno, si no fuera congresista, sí, lo puede ver el juez penal en lo ordinario, ¿no? Pero como es congresista, eso sí tiene otra categorización que puede ver sus delitos menores, ¿no? Tenemos el procedimiento previo. Antes de asumir su cargo, cualquier proceso penal pendiente debe ser conocido ante el juez penal ordinario correspondiente, ¿no? Vamos a también, ¿no?, tener en cuenta que mantiene únicamente el antejuicio como prerrogativa, que requiere la autorización del Congreso para procesar a un legislador. ¿Qué quiere decir? Profesora, usted me ha dicho que no puede ser investigado hasta que termine su periodo. Sí, pero si la comisión o el Congreso le quita, ¿no? Digamos, este, de alguna manera, este privilegio, ¿no? Y deja de que lo investiguen, ¿no? Que refiere a que eliminen la inmunidad parlamentaria. Este sí puede ser investigado, siempre y cuando el Congreso dé la autorización. Pero aquí sale una gran frase, ¿no?, inspirada por una de las congresistas que dice bien claro: otorongo no come otorongo. ¿Qué quiere decir? Yo no lo voy a abrir la inmunidad parlamentaria para que sea investigado, porque una vez que yo le abra, otros lo pueden hacer igual por mí. Y obviamente que yo no quiero ser investigada ya, ¿no? Entonces a eso se refiere otorongo no come otorongo, ¿no? También vamos a ver, ¿no?, en el caso de que se inhabilite, ¿no?, vamos a encontrar que es reemplazado por el accesitario, ¿no? El accesitario, chicos, ¿sí? El que estuvo después de él. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso que podemos ver, ¿no?, que se van a ir dando? Según el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, una de ellas es dar leyes y resoluciones legislativas, interpretar, modificar o derogar las normas existentes, ¿no? Tiene que ver sobre todo, por ejemplo, en crear las nuevas leyes, en modificar un artículo, ¿no? Dependiendo de lo que se dé el caso. Velar por el respeto a la Constitución y de las leyes a disponer.
Decíamos que también tiene el tema de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectivas responsabilidades de los infractores, ¿no? Van a tratar de ver de que todo se cumpla según lo que dice la Constitución, ¿no? Tenemos que también va a aprobar los tratados de conformidad de la Constitución, a aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Esta cuenta y este presupuesto que todos los años, ¿no? La presidenta les hace llegar al Congreso y que en algunos aspectos, cuando es el 28 de julio, ella menciona, ¿no? Cuáles han sido sus aportes en el año, los alcances que ha llegado y los trabajos que ha realizado y cuáles son los proyectos a futuro, ¿no? Tenemos que autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejerce el derecho de amnistía. El derecho de amnistía, sobre todo, hablamos de el derecho de perdonar y olvidar, ¿no? El delito, que lo hace el Congreso, ¿no? El Congreso le da esa facultad a algunos de que de repente estén mal de salud, ¿no? O ya estén pagando muchos años, ¿no? Dependiendo sea su caso, les da el derecho de amnistía, ¿no? Perdón y olvido del delito. Por ejemplo, tenemos otro profesora, pero yo pensé que era el indulto. No, el indulto lo da el presidente, ¿no? Que es, digamos, perdonar el delito, pero no olvidarlo, ¿no? Tenemos el indulto que dio, por ejemplo, una mañana del 24 de diciembre. Kuczynski salió como en las noticias diciendo, le doy el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, se le dio el indulto por Navidad y volvió a la cárcel a unas horas después, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no, por los crímenes contra los derechos humanos no se podía ni olvidar ni perdonar el delito, ¿no? Tenemos que aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio peruano de la República, pero siempre y cuando no afecte en forma alguna la soberanía nacional. ¿Y cuando lo hemos tenido eso? Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que el año pasado, en una de las reuniones que hubo internacionales en el Perú, ¿no? El famoso APEP, ¿qué pasó? Autorizaron de que vinieran algunas delegaciones de policías estadounidenses para que hiciera el cuidado con respecto a los presidentes, ¿no? De estado de diferentes lugares, ¿no? Tenemos también autorizar a presidencias de la República a salir del país. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, recordemos que, ¿no? La presidenta, si sale del país, tiene que hacerle saber eso al Congreso, porque estaríamos sin una representante, sin un jefe de Estado, ¿no? Y cualquier cosa que pasara en su ausencia, el Congreso tendría que velar por ello. Entonces, es por ello que se le dice a la presidenta, presidenta, ¿vas a salir? Sí. ¿Qué vas a ir a hacer fuera del país? Ah, tengo reunión. Entonces, ¿de qué se trata tu reunión? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cuántos días te vas a ir? ¿Qué día vas a salir del país y qué día vas a entrar? Entonces, todo eso tiene que explicar en un informe la presidenta. Si la presidenta, por ejemplo, decide irse sin permiso, el Congreso tiene toda la autoridad para poderla vacar, ¿sí? Y si la presidenta se demora más días en llegar, también el Congreso la puede vacar. Por eso es que también se habla de autorización del presidente. Otro tema que también ha sido muy polémico es el tema de la famosa operación de la presidenta. ¿Y por qué es importante ver ello? Porque recordemos que en una operación, de todas maneras, nos colocan anestesia. La anestesia nos puede hacer dormir 1 o 2 horas. Y si hay una persona que sabe ello y falsifica la firma de la presidenta, puede hasta regalar el mar peruano, ¿no? Tiene toda esa facultad. Falsifica la firma y se regala. Entonces, ¿qué se dice de ello? Entonces se dice de que si ella se va a operar por cuestiones de salud, debe avisar al Congreso para que el Congreso esté pendiente del Estado peruano, ¿no? Pero en cuestiones de, digamos, liposucciones, ¿no? Operaciones, digamos, estéticas,
no se, digamos, no se toma en cuenta para esos permisos, ¿no? Por eso es que hay mucha pelea con respecto a ello, ¿no? Y con respecto a buscar si en verdad la firma que se menciona en esas horas donde ha estado supuestamente dormida, ¿no? Sea real, ¿no? Tenemos algunos órganos del Congreso. Entre estos órganos vamos a encontrar el Pleno, que se habla de 130 congresistas, ¿no? Es la máxima asamblea, sobre todo deliberativa, porque se reúnen los 130 congresistas a debatir, ¿no? Van a debatir, van a votar con respecto a asuntos que se realicen en los actos que van a prever, ¿no? De repente es algunas normas constitucionales, legales o reglamentarias, o algunos casos de investigación que pudieran ver en ese momento, ¿no? Sus sesiones son públicas, ¿no? Lo van a tener, por ejemplo, el canal 7, algunos canales que pueden también visualizar algunos temas de las reuniones del Congreso o el mismo canal del Congreso, ¿no? Pero si en caso tenga que ver algunos temas que de repente afecten a la seguridad nacional o al orden interno, ya no se va a hacer pública, sino va a ser interna, donde no se va a permitir que ninguna cámara ni ningún medio de comunicación pueda enterarse de ese debate, ¿no? Tenemos el consejo directivo. Este consejo directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y por algunos portavoces, ¿no? O representantes de los grupos parlamentarios, ¿no? Que se van a ver dentro del Congreso. Estos sobre todo buscan adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso, ¿no? Aprobar el presupuesto, los planes de trabajo legislativo, ¿no? Tenemos también aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en el orden de día de la sesión, ¿no? ¿Qué hace el Consejo Directivo? Agenda, ¿no? El día jueves 19 se verá, por ejemplo, el caso, ¿no? De la ley, del proyecto de ley 004 121, ¿no? El día viernes veremos el caso de investigación contra la presidenta, ¿no? Entonces comienzan a agendarlo, ¿no? Qué días se van a realizar, cuáles son los planes, sobre todo también del presupuesto que tienen para poder realizar algunos trabajos los congresistas. Otro órgano del Congreso, estamos hablando de la Junta de Portavoces. Esta Junta de Portavoces se habla de la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario, ¿no? Este sobre todo se habla de la elaboración de los cuadros de comisiones para su aprobación del Consejo directivo y posteriormente por el Pleno del Congreso. Ellos ven la exoneración de los trámites de envío a comisiones y prepublicación, la ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, ¿no? Tenemos la presidencia. La presidencia es elegida por el Pleno por un año, ¿no? Actualmente tenemos al presidente Eduardo Salguana Cabides, ¿no? ¿Y es importante el tema de la presidencia? Sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos problemas con con el presidente y los vicepresidentes, automáticamente el presidente del Congreso que esté en ese momento se vuelve presidente de la República. ¿Nos ha pasado? Sí. Hemos tenido, por ejemplo, presidentes del Congreso que han sido, ahí tienen a Paniagua, tienen a Sagasti, tienen al último que fue Merino, ¿no? También que han sido presidentes del Congreso, que después tuvieron que ocupar el presidente de la República, ¿no? ¿Pero por qué? Recordemos y rebobinemos el último, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido a Castillo como presidente, pero Castillo, al votar por Castillo, de alguna u otra manera votábamos por el vicepresidente 1 y vicepresidente 2, que claro, no daban la cara totalmente, pero sí sabíamos que estaban ellos también incluidos en el paquete. Entonces, cuando le sacan a Castillo, cuando lo vacan, supuestamente tendría que entrar Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón. Pero Vladimir Cerrón estaba en investigación y encima había fugado. Entonces, ¿quién quedaba como vicepresidenta 2? Dina Boluarte, que ella es la actual presidenta. Si en ese momento ella también hubiera sido investigada y hubiera tenido ese problema,
quien sería ahorita nuestro actual presidente sería Eduardo Salguana, ¿no? Que era el presidente del Congreso. Por eso decimos que representa al Congreso, preside las sesiones del pueblo, ¿no? Es el que también da digamos, la palabra a las personas, a los congresistas. ¿Y cómo es eso, profesora? Bueno, él concede el uso de la palabra y también guarda el orden. Por ejemplo, puede decir, congresista Ayala tiene la palabra, le damos 5 minutos. Congresista Ayala terminó su tiempo. Vamos, congresista Martínez, tiene usted la palabra, tiene 5 minutos. Él es el que cede la palabra y pone el orden en el Congreso, ¿no? Va a presidir las sesiones del Pleno, del Congreso, Comisión Permanente y la mesa directiva, ¿no? Que también es importante. Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? De repente, dentro del Congreso hay una pelea muy fuerte entre congresistas, han venido sus, de repente con sus ayudantes, con sus vigilantes, etcétera, etcétera. Entonces, para que él mantenga el orden, él puede decir si las Fuerzas Armadas o la policía pueden ingresar al Congreso o no. Él tiene toda esa autoridad. Tenemos la mesa directiva. Esta está integrada por el presidente y 3 vicepresidentes, ¿no? Tiene a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno. También están instaladas en la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, ¿no? Acuerdan el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso, ¿no? Y vamos a ver también que supervisa la administración del Congreso. Las comisiones parlamentarias. Estas sobre todo son grupos de trabajos especializados, cuya función principal es el seguimiento, fiscalización de funcionamiento de órganos estatales. Van a estudiar y dictaminar proyectos de ley, pero van a existir algunas comisiones. Tenemos las comisiones ordinarias e investigación y especiales, ¿no? Entre ellas vamos a ver también que, por ejemplo, si hablamos de comisiones ordinarias, no vamos a tener por ahí, ¿no? De repente, ¿no? Que sea algo espectacular o que tenga que ver con algún tema específico, ¿no? Tenemos la Comisión Permanente del Congreso. Esta Comisión Permanente del Congreso es importantísima. ¿Por qué importantísima? Porque se instala después de los 15 días útiles que se ha instalado el Congreso, ¿no? Sobre todo en la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Está presidida por por el presidente del Congreso y por lo menos 32 congresistas, que se han elegido por el Pleno, guardando proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. No excede el 25% del número de congresistas y ejerce su función sobre todo, ¿no? Con respecto al funcionamiento ordinario del Congreso. Pero ¿cuál es su tema de esta comisión permanente? ¿Por qué es sumamente importante? Porque en el caso, ¿no? de que el presidente, por diferentes motivos, disuelva el Congreso, ¿no? La comisión permanente queda a cargo del Congreso. ¿Qué quiere decir? Si yo, presidente, disuelvo el Congreso, o sea, cierro el Congreso, ya nadie me va, digamos, el presidente no puede decir, oye, ya nadie me va a controlar. Yo puedo hacer lo que quiera, acabo de cerrar el Congreso. Pues no. Existe la comisión permanente, que es lo que queda del Congreso. Que esta comisión permanente, de alguna u otra manera, va a estar encargado de legislar, ¿no? El tema del presidente a través de decretos de urgencia y también va a ser el que va a evaluar algunos documentos, ¿no? Y tener un tema del control político del país, ¿no? Quiere decir que el presidente de todo no se salva del Congreso, ¿no? Porque si no está el Congreso, queda la comisión permanente. Tenemos algunas funciones legislativas en el Perú. En estas funciones legislativas vamos a ver sobre todo, ¿no? Que comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas, ¿no? Vamos a ver al órgano más importante de esa función legislativa. Hablamos de la Constitución, ¿no? Que es una norma sobre todo jurídica, ¿no? Que se va a sustentar por sí misma y va a comprender todos los derechos,
la justicia y las normas del país. No va a determinar la estructura y la organización del Estado peruano. En la Constitución vamos a encontrar todo lo que viene siendo referente al país, a los poderes del Estado, a algunos organismos autónomos y hasta el tema de las personas con sus garantías constitucionales, ¿no? Otras normas legales que vamos a ver va a ser las leyes orgánicas. Estas que van a regular la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución y van a requerir más de la mitad de los votos de los congresistas para su aprobación, ¿no? Tiene un rango constitucional y desarrollan aspectos específicos de la Carta Magna, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de RENIEC, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, hablamos sobre todo que tienen un tema correferente a lo que podría ser una constitución, ¿no? Tenemos las leyes ordinarias. Estas son normas de carácter general que emanan del Congreso. Son muy variadas en su contenido de civil, penal, tributarias, laborales, ¿no? Se aprueban por mayoría simple en el Congreso. Van a desarrollar y regular aspectos específicos de la vida social y jurídica, ¿no? Tenemos la resolución legislativa. Estas son normas emitidas por el Congreso con finalidades específicas. Van a regular temas puntuales o la materialización de decisiones de efectos particulares. No tienen carácter general de las leyes, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar la aprobación de tratados internacionales, autorizaciones específicas, ¿no? Nos vamos a lo que viene siendo la iniciativa legislativa. Profesora, pero yo he escuchado de decretos legislativos. Bueno, los decretos legislativos vamos a encontrarlo como normas legales, que estas se van a encontrar, ¿no? Que es la autorización que expresa el Congreso al Poder Ejecutivo, que le da, digamos, una confianza o que le otorga una facultad para que él pueda legislar, pero sobre todo duran por un corto tiempo y lo preside el presidente de la República, pero debe dar cuenta de ello al Congreso. Por ejemplo, estábamos en pandemia y en pandemia salía Vizcarra, no todas las mañanas, y nos decía, por decreto legislativo, el día de mañana solo salen los hombres a comprar. Saldrá mañana en el periódico El Peruano y entra en vigor mañana a las 5 de la mañana. Entonces, veíamos que ese decreto legislativo se lo había dado el Congreso para que él tuviera el poder, ¿no? De poder implantar este tipo de ley, pero que duraba por muy corto tiempo, ¿no? Tenemos también, con respecto a la iniciativa legislativa, ¿no? Que tienen iniciativa de la formación de ley, el presidente de la República, los congresistas y también otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, el poder de repente, no vamos a ver otras instituciones públicas como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que van a tener algunas iniciativas legislativas e incluso los colegios profesionales y nosotros también podemos tener algunos tipos de proyectos de ley, ¿no? Entonces, en la delegación de funciones decíamos los decretos legislativos, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un decreto legislativo donde dice modifican el nuevo Código Procesal Penal aprobado por el decreto legislativo, ¿no? Para optimizar el marco legal para regular la investigación del delito, intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, ¿no? Ahora, vamos a lo que viene siendo el proceso de creación de leyes. ¿Qué voy a hacer en el proceso de creación de leyes? De repente, yo quiero, como persona, quiero presentar mi proyecto de ley. Mi proyecto de ley va a ser, trabajemos 5 horas diarias y que nos paguen como sueldo mínimo 2.500 soles. ¿Están de acuerdo, compatriotas? Sí, estamos de acuerdo. Ayúdenme a firmar en mi proyecto de ley para poderlo llevar hacia el Congreso. Una vez que ya está firmado por todas las personas que me van a apoyar con mi proyecto de ley, lo llevo a la oficina de trámite documentario. Esta oficina de trámite documentario lo va a recibir y va a recibir mi proyecto de ley, lo va a registrar y lo va a enumerar porque llegan varios proyectos de ley. Una vez que pasa ello, ¿sí? Van a mandarlo a oficialía mayor, donde van a informar al Consejo Directivo y redactar un decreto de envío a la comisión correspondiente. Por ejemplo, la comisión correspondiente de diferentes, ¿no? De diferentes tipos de proyecto de ley, ¿no?
Esta comisión, una vez llegada a la comisión, van a realizar un exhaustivo estudio y van a emitir sus dictámenes, ¿no? Pero esta comisión tiene 30 días útiles para poder, ¿no?, leer mi proyecto de ley, ¿no?, y darle un exhaustivo estudio. Una vez haberlo leído los 30 días útiles y haber revisado si de repente un artículo por ahí no se repite, el proyecto de ley, el artículo que está de repente, el artículo 14, no tiene nada que ver con mi proyecto de ley, ¿no? Entonces, una vez que comienza a revisar todo ello, lo lleva hacia el consejo directivo. Este consejo directivo lo va a ordenar, ¿sí?, mi proyecto de ley, y lo va a agendar. ¿Qué quiere decir agendar? Que va a decir cuándo el pleno del Congreso lo va a evaluar y lo va a discutir en el pleno, ¿no?, en la asamblea. Cuando llega el día de lo que ha agendado, el pleno se ha reunido y van a aprobar la ley o van a rechazar. Entonces, si aprueban la ley, si aprueban la ley o la rechazan, si la aprueban la ley, se va hacia el Poder Ejecutivo, donde al presidente de la República le dan ese tema del proyecto para que pueda leerlo y para que vea si también lo aprueba. Pero para que esto funcione, el presidente tiene 15 días para poder leerlo. Pero ¿qué pasa si el presidente lo rechaza? ¿No le parece? El pleno lo vuelve a discutir y una vez arreglado ese punto, lo manda al Poder Ejecutivo. Y ahí es donde el presidente de la República tiene que promulgarlo, la ley, y ordenar su publicación, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si el presidente, con los viajes que tiene, no se le olvida firmarlo, se olvida promulgarlo? Entonces, el presidente del Congreso tiene el derecho de poder promulgarlo, pero no está, entonces lo tiene que hacer la comisión permanente, ¿no? Ellos lo van a promulgar. ¿Cómo lo van a promulgar? Lo van a promulgar en el diario El Oficial, ¿no? El llamado diario El Peruano, ¿no? Donde se va a encontrar en la parte de la sección de normas legales, ¿no? Después de ello hay que tener en cuenta algo importante. ¿Cuál? La vigencia de la ley, ¿no? Cuando es obligatorio, desde el día siguiente es obligación, salvo disposición. ¿Por qué decimos ello? Porque de repente por ahí yo digo, ya, mis 5 horas, pero hay un acuerdo, estamos recién a 5 o 6 días que ha empezado el nuevo mes. Entonces, y sale ya la ley, entonces no me van a pagar los 2.500 que yo quiero. Entonces van a decir, van a mandar en el diario El Peruano, pero va a decir, entra en vigor el 1 de julio. ¿No? Quiere decir que a partir del 1 de julio yo trabajaré mis 5 horas y recibiré 2.500 soles, ¿no? Pero antes no. ¿Por qué? Porque tengo que respetar lo que dice que entra en vigor, ¿no? Entra en vigencia. Entonces, con ello hemos terminado lo que viene siendo los procedimientos para conseguir los proyectos de ley, ¿no? La autorización de estos proyectos de ley y también el tema de, ¿no?, lo que viene siendo la forma del poder legislativo, ¿no? Nos vamos a las preguntas y en la primera pregunta te dice bien claro, tras más de 20 horas de sesión, el Pleno del Congreso de la República le negó el voto de confianza que había solicitado el presidente del Consejo de Ministros. De esta manera se produce una crisis ministerial total y el gabinete del Pleno en pleno renuncia. En el caso expuesto, el Poder Legislativo cumplió su función. ¿Qué iba a cumplir? ¿Qué función va a cumplir? Porque tengamos en cuenta, legislativa está creando una nueva ley especial, está viendo un tema de interés así por ahí, o de control político, porque está controlando de que no le está dando el voto de confianza porque de repente por ahí no le parece a algún ministro, no le parece lo que está haciendo el ministro y de alguna manera quiere detenerlo. Entonces la única forma es dejarle de dar la confianza. Y eso se llama control político, ¿no? Tenemos aquí el siguiente, el número 2, ¿sí? Te dice, en las elecciones generales del 2026,
Los ciudadanos podrán elegir senadores. Los requisitos que deberán cumplir sus postulantes son ser peruano de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación y haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio. En ese sentido, una de las diferencias con relación a los requisitos que se les exigieron a los actuales congresistas es, tengamos en cuenta, la omisión de estudios universitarios no nos omiten. Chicos, aquí con respecto al congresista, el congresista no es precisamente aquellas personas que han terminado sus estudios universitarios, entonces no tiene nada que ver. El cambio en lo referente a la nacionalidad, no, porque aquí te dicen que para ser senador también tienes que ser peruano de nacimiento, igual que congresista. La anulación de antecedentes penales, eso no lo considera. El aumento de la edad mínima al postular. Teníamos que el congresista tenía que tener 25 años para poder postular como congresista. En cambio, para ser senador, te dicen que tienes que tener 45 años. Entonces, aquí sí te dicen que la edad mínima de postular, ¿no? Tiene que ser mayor. Tenemos a la 3. El ejercicio 3 te habla de las comisiones. Te dice, además de las 24 comisiones ordinarias, ¿no?, del Congreso de la República instaladas para el periodo legislativo 2024-2025, existen especiales y de investigación. Al respecto, establezca la relación correcta entre los tipos de comisiones y sus ejemplos correspondientes. Tenemos, te dice, la Comisión de Fiscalización y Contraloría. ¿De quién estaríamos hablando? Si hablamos de fiscalización y contraloría, estamos hablando con respecto a dos tipos de organismos autónomos, ¿no? Entonces, estos organismos autónomos lo va a ver ¿quién? La comisión ordinaria. ¿Sí? Te dice comisión multipartida para elaborar un nuevo código especial. Eso tiene que ver con respecto a una comisión especial que se va a encargar de ello. Comisión del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado y Odebrecht. Eso se va a abrir una investigación, ¿no?, para poder definir este tipo de comisiones del acuerdo. Entonces, en la 3 vendría a ser la respuesta la E. En la 4 estamos hablando del Diario Oficial del Peruano. Publicó la ley que habilita a los serenos municipales para utilizar pistolas eléctricas y de electrochoque como herramientas defensivas en el desempeño de sus funciones. Ley de Servicio de Serenazgo Municipal. Tomando en cuenta el proceso de creación de esta norma, ordena cronológicamente algunas de las etapas por las que pasó. Entonces, tengamos en cuenta. Te dice, el Consejo Directivo acuerda ingresar el dictamen a la orden del día del Pleno. ¿Qué quiere decir? Que lo está agendando, ¿no? Dice, la Comisión de Descentralización emite un dictamen favorable, ¿no? Quiere decir que está haciendo un estudio exhaustivo, ¿no? Tenemos, se dice, el presidente de la República promulga la ley. Entonces, al promulgar la ley es porque esto ya pasó todas las instancias. Entonces, esto es lo último, ¿no? Acá vendría a ser lo último. La 3 viene siendo la última, ¿no? Te dice, la Comisión de Descentralización realiza un estudio exhaustivo. Entonces, aquí vamos a tener que es primero, ¿no? Para que pueda ser, llega el proyecto de ley, voy a hacer un estudio exhaustivo para poder ver si va a entrar como proyecto o lo voy a anular. Una vez que hizo eso la Comisión de Descentralización, que realiza el estudio exhaustivo, ¿qué hacemos? Vamos a la Comisión de Descentralización, que emite un dictamen favorable donde se va a realizar en el Pleno el debate, ¿no? Después, ¿qué estaríamos hablando? El Consejo Directivo acuerda ingresar el dictamen a la orden del día del Pleno, ¿no? Ya se comienza a discutir, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la 4, la 2, la 1 y finalmente la 3. La respuesta sería la B. Con ello culminamos, ¿no?, la clase del día de hoy con respecto a lo que viene siendo geografía y cívica. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, por favor, me hacen llegar a través de el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase.